Bueno, esperemos un segundito, volvemos a admitir a todos y continuamos. Bueno, reto. Ricardo, vuelve a activar tu micrófono, por favor, que le di silenciar para que te escucharas. Bien, rápido. Ah, listo. Entonces la idea es que tú sigas esos pasos que se da en la guía o en el módulo. Entonces sabes que debe tener un titular, que debe tener una entrada, que debe tener un cuerpo y el cierre, a partir de la lectura que tú haces y a partir de la noticia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta, ¿cuántas hojas o cuántos estos toca hacer en el periódico? No hay un límite mínimo ni máximo para las hojas, en términos de número de páginas para tu periódico. Lo importante es que tengas los 10 pasos completos. Ah, ok, gracias. Listo. ¿No? Listo. Respecto a sociales, ¿alguna otra pregunta? No, entonces continuamos con lengua castellana. Ok, bien. Entonces, les voy a pedir paciencia porque a veces se me está yendo la señal y me está sacando de la llamada y me toca otra vez retomar. Bien, entonces lo que hay que trabajar en lengua castellana es un artículo de opinión. Yo sugiero que antes de hacer un artículo de opinión, se lean el ejemplo que hay acerca de cómo elaborar un artículo de opinión. Este ejemplo trae resaltada destacado cada una de las cosas que trae un artículo de opinión. Como su nombre lo dice, Profe, el artículo de qué pena, opinión es es que se me está escuchando súper feo. Yomar, voy a silenciarlos nuevamente a todos y tú actúas tu micrófono. Dale. Si es por lo que están ingresando nuevamente los chicos a la sala y entran con el micrófono activado, se hace interferencia. Entonces, ya los estoy silenciando nuevamente y tú, porfa, activa tu micrófono. Yomar. Ya, esperamos un minuto, comienzo. Pues en este momento tenemos 56 participantes, creo que ya ingresaron todos los niños que estaban anteriormente. Lo que concierne a lengua castellana es la realización de un artículo de opinión, que recomiendo leerse el ejemplo de un artículo de opinión. Allí está destacada la estructura que lleva un artículo de opinión, la estructura del artículo de opinión. Deben leerse ese artículo de opinión que aparece aquí. La tecnología que se va a quedar y después Profe, no se le escucha muy bien. esperen un momento, me ubico en un mejor lugar para ver si es la señal. Es tu recepción de internet, suenas como un robot. Ya me ubico, me muevo para poder hablar con ustedes. Ya me estoy moviendo aquí cerca al aparatejo para que me escuchen. Un momento. Ya, listo. Ok, listo. ¿Se me escucha mejor? Sí, ya, mucho mejor. Bueno, entonces les estaba diciendo que en lengua castellana vamos a trabajar un artículo de opinión, que tenemos allí un ejemplo de un artículo de opinión que vamos a leer para entender cuál es su estructura, identificar cada una de sus partes, porque en el artículo de opinión que vamos a escribir trataremos de seguirnos a esa estructura, llevar a cabo esa estructura que tiene una columna de opinión de un periódico cualquiera. Y se llama artículo de opinión o columna de opinión. Allí tenemos el ejemplo del artículo de opinión. La tecnología se va a quedar. Eso es ahí dice que es un artículo de opinión y todo esto, la tecnología que se va a quedar.
Todo artículo de opinión lleva la fotografía del señor que está allí, que aparece quien escribió. Eso es importante que ustedes también pongan la fotografía suya en ese periódico. Recuerden que estamos hablando del siglo XX. Para que ustedes tengan más fluidez frente a lo que van a opinar del siglo XX, yo les puse al final de esta unidad de lengua castellana, de este trabajo de lengua castellana, algunos links en los que puede entrar, que hay videos en YouTube acerca de lo más destacado del siglo XX. Usted puede hablar de lo que quiera, si quiere hablar de política, si quiere hablar de fútbol, si quiere hablar de cultura, de teatro, el tema que usted quiera, si quiere hablar de ciencia y tecnología, de pronto de los adelantos que se hicieron en el siglo XX, de lo que usted desee. Veamos cómo un artículo de opinión tiene la siguiente estructura. Usted Una encuentra pregunta. la introducción y lo básico en un artículo de opinión es la tesis. ¿Qué es una tesis? Es una afirmación que hace el autor. Yo lo voy a hablar rápidamente, lo voy a ejemplificar de esta manera. Por ejemplo, yo podría decir que el agua caliente es benéfica para la salud. Esa sería una tesis. ¿Cómo argumento yo esa tesis? Diciendo cuáles son los beneficios que tiene bañarse con agua caliente. Y esos argumentos sustentan o son las razones que están sustentando mi tesis, y que esos argumentos son los que yo tengo o los que otra persona tiene y que yo voy a citar. Entonces yo podría decir, mire, la profesora Carolina Roa dice que bañarse con agua caliente activa la circulación. El otro profesor podría decir, no, es que el agua caliente es benéfica para la piel. Así es como se construye un artículo de opinión. Entonces usted va dando la justificación de esa tesis que ha construido, pero se requiere que usted sepa mucho del siglo XX y del tema del cual va a hablar para poder justificar bien su tesis. Y por último, pues viene la conclusión. Como conclusión en el ejemplo que estoy dando acerca de por qué es importante el agua fría, entonces yo podría decir, todos como conclusión debemos bañarnos frecuentemente con agua fría para tener las bondades que dice tener el bañarse con agua fría, etcétera, etcétera. Eso es más o menos. Yo sé que en el camino pues se van presentando dudas, frecuentes dudas que esperamos resolverles en 8 días, que es la propuesta que hay para encontrarnos nuevamente. ¿Preguntas? ¿Aló? Como una aclaración, o sea, sí es una pregunta. El tema puede ser el que uno sea, pero tiene que ser del siglo XX, ¿sí? Sí, el que tú quieras. Te puede decir por belleza, te puede decir por moda, te puede decir por el tema que ustedes quieran, por Profe, automóviles, por deportes, el tema que usted quiera. Y es su opinión, pero tiene la estructura que lleva una columna de opinión. Entonces, ojo con eso. Es muy importante destacar la tesis, saber qué es lo que se va a afirmar. Usted está afirmando algo en la tesis y lo que hace posteriormente es argumentar por qué está pensando eso, por qué está afirmando eso, y posteriormente viene la conclusión. Espero pues colaborarles en 8 días que nos volvamos a ver, que ustedes lleven adelantados el borrador, los borradores de sus escritos y poderles revisar y poder, bueno, no se puede a todos, pero con 1 o 2 o 3 ejemplos que uno, de lo que ustedes hayan escrito, retomarlos y mirar cómo va ese proceso de producción. ¿Listo? profe, ¿es un solo tema para todo el periódico? Es el siglo XX. Pues es que siglo XX son 100 años. Es un siglo. Es mucho de lo que hay que hablar. No se puede hablar de un solo tema. O sea, el contexto es el siglo XX, pero hay No. muchísimas 100 años de vida. Entonces es mucho de lo que ustedes pueden tomar para hablar, de lo que ustedes quieren hablar. El profesor hablaba, es que pueden hacer una noticia de lo que ustedes quieran. Les di una referencia de 2 textos para leer y que no les quede tan pesado.
y poder hacer una noticia de uno de esos dos textos, pero ustedes pueden, después de que se Profe, pero documenten digamos, sobre el siglo podemos XX, hacer pueden algo hablar de lo diferente que en quieran. sociales y otra cosa en español, pero que sea del siglo XX. Ahora, que si puedes O hablar sea de que, algo de español que sea del siglo XX. o sea que las dos sean del siglo XX, pero en sociales digo algo diferente, como de la política. ¿No Ah, no, importa? es que, por ejemplo, sí, claro, tú puedes, por ejemplo, hablar en opinión sobre deportes, suponiendo, ¿no? El primer partido de fútbol que se realizó o la primera Copa Mundo que se hizo. Y mientras que en la noticia tú puedes estar hablando de un hecho que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que Además, pues tomamos la Segunda Guerra Mundial porque fue uno de los hechos más que pues, fue el sello particular de ese siglo, ¿cierto? Del siglo XX, así como será lamentablemente esta pandemia en el siglo XXI, ¿cierto? Que es como su sello, como su referente. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pero sucedieron una cantidad de hechos, como inventos, como el primer viaje, sí, el primer viaje a la Luna, el que hizo los aviones, una cantidad de inventos, además, ¿ok? Sara, también para que tengas en cuenta ahí, pues en sociales te están pidiendo una noticia, mientras que en español es un artículo de opinión. En la noticia, por ejemplo, tú no das tu punto de vista, sino que haces una investigación, digamos, juiciosa de los acontecimientos y los presentas tal como se dieron sin decir si tú estás de acuerdo o no. Mientras que en español sí vas a tener que dar tu punto de vista al tener que establecer una tesis. Sí, entonces esa Sí, es la diferencia. muy bien. Sí, Carolina, muy bien en la explicación que tú estás haciendo. Eh, una noticia se pega a lo real, a la realidad. Tú no puedes dar tu punto de vista en una noticia. Usted está contando un hecho tal y como ocurrió. La primera parte de la cual hablaban la entradilla es el lead donde tú dices dónde, cuándo, cómo ocurrieron los hechos y el cuerpo de la noticia es ampliar eso que se dijo en el primer párrafo, ¿cierto? Mientras que el artículo de opinión, ahí sí es subjetivo. Tú hablas de lo que tú piensas acerca de un hecho, ¿cierto? Esa es la diferencia entre un artículo de opinión y una noticia. Muy bien, Carolina, sí, señora. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos, para español? ¿No? Bueno, entonces Ah, sigamos. no, pero Ay, mentiras, ojalá, falta el punto 6 y 7, mentiras, ya te iba a saltar. Carolina, que es importante que tanto para ambos, no, ya les dije que la fotografía en el artículo de opinión, en la noticia, pues deben acompañarla con una ilustración, ¿cierto? Ok, sí, adelante, Carol. ¿Ya hablaste del paso 6 y del paso 7? Porque es que vas en el 5, el del artículo de opinión. Luego, para Ah, español, el bueno, paso 6 entonces, y 7. Ahí están en la pantalla. No, yo no puedo rayar. amplío, ¿qué dice? Entonces, dice, después de haber comprendido cómo escribir una columna de opinión, ahora procederás a escribir una dentro del marco de los acontecimientos del siglo XX en la sección de titulares opinión. O sea, usted coge y bautiza esa sección opinión. No sin antes documentarse en enciclopedias en casa o en internet. De esta manera tendrás un referente del que hablar. Y ese es el paso 6. El paso 7, que sí me faltó, en tu periódico vas a crear una sección literaria. Esa sección se llama literaria. El título que va arriba, ustedes ven que cada periódico tiene una sección y lleva el título arriba. Esa se llama literaria. Para ello deberás consultar sobre un escritor hispanoamericano del siglo XX. Luego, con tus palabras, escribir una corta biografía y luego incluir allí una pequeña muestra literaria del autor, la cual deberás ilustrar. Puede ser un cuento, un poema, un ensayo y o un artículo de opinión que también haya escrito pues este autor. Hispanoamericano, Latinoamérica, todos los autores de Latinoamérica que hay, que usted puede buscar, bueno, autores latinoamericanos, fijarse en alguno de ellos que le haya gustado. Algunos basan su trabajo en novelas, otros en cuentos,
otros en poesía. Entonces, no, yo me voy por este que tiene poesía. Entonces, es consultar acerca de ese autor. No olviden siempre poner la ilustración de ese autor, poner la ilustración como hemos hecho en anteriores trabajos, la ilustración y una pequeña muestra literaria de ese autor, la que usted quiera. Obviamente que no sea muy extensa, ¿no? Recordemos que es un periódico. Si hay cuentos, un cuento corto, una poesía, de pronto, ustedes miran qué pueden publicar de este autor. Sí, señora. ¿Listo? Bueno. Aquí abajo, pues ahí abajo aparecen los links de los que ustedes pueden consultar. Hablan del siglo XX, de lo más destacado del siglo XX a nivel histórico. Algunos otros hablan de los autores hispanoamericanos más reconocidos, biografía, obras, etc. Yo los invito a que se documenten primero en estos links para empezar a elaborar ese periódico, porque les ayuda a tener pues una apreciación mucho más general de lo que fue el siglo XX. ¿Listo? Bueno. Sí. Pasemos entonces a inglés. Para la gran mayoría de ustedes, esto va a ser, digamos, un repaso en términos del tema gramatical. Bueno, vamos a hablar, o bueno, ustedes van a encontrar en su unidad didáctica esta lectura que se titula Hero for All, Martin Luther King Jr. Y van a tener, bueno, esta lectura de más o menos 3 párrafos. Si ustedes se dan cuenta, toda la lectura está escrita en pasado simple porque nos estamos refiriendo a eventos de un momento histórico anterior al nuestro. Por lo tanto, tenemos que referirnos pues en pasado. Muchos de ustedes ya vieron este tema, pero pues es comprensible que de pronto ya lo hayan olvidado, se confundan un poquito con las conjugaciones de los verbos, del verbo ser, estar, etc. Entonces, en su unidad ustedes he decidido darles 2 ayudas. Primero, van a encontrar unos cuadros en donde está conjugado el verbo ser o estar en pasado, en donde les digo, bueno, básicamente pues existen 2 formas del verbo, que es was y were, y que esos verbos o esa forma del verbo va a depender de cuál es el pronombre, ¿cierto? Y lo mismo, digamos que en cada caso les doy un ejemplo tomado de la lectura que ustedes encuentran en las siguientes páginas. Por ejemplo, miren, el ejemplo número 1, it was the largest protest for human rights in the United States history. Y eso traduciría, esa fue la protesta más grande por los derechos humanos en la historia de los Estados Unidos. Ahí les estoy haciendo ver que ese was, en este caso, hace referencia a algo que ya sucedió. Luego les muestro cómo funcionaría esto mismo, pero en negación, y nuevamente tomo una parte de la lectura que ustedes encuentran en la página siguiente. Luego les digo, y esto ya lo saben muchos de ustedes porque pues aman las listas de verbos, me imagino, ya se lo saben, que hay verbos regulares y verbos irregulares y que los verbos regulares ustedes los distinguen porque terminan en ed al final en la forma de la conjugación del pasado y así ustedes los pueden identificar. Y les doy también ejemplos de la lectura en donde ustedes encuentran verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuál es la idea? Ustedes al leer, ustedes deben hacer toda la lectura completa y deben comprender todo el contenido del texto. Para ayudarlos un poquito, no solamente les dejé acá la explicación por escrito, sino que además pues les hice un video en donde les explico este tema más detalladamente. Para que ustedes puedan ver ese video, pues siguen este enlace y ahí me van a encontrar a mí explicándoles ya más detalladamente este tema y la manera en que deben desarrollar el producto desde la parte de inglés. Incluso para darles otra ayuda, les hice un cuadrito con todos los verbos que ustedes van a encontrar en la lectura, tanto los regulares como los irregulares, y les doy la traducción para que ustedes puedan tener una idea más precisa de las ideas que van a encontrar en este texto. Entonces, ¿qué van a hacer con toda la información que está acá? Una vez ustedes han buscado todo el vocabulario que desconocen, han mirado lo que significa cada uno de los verbos, van a tomar notas en su cuaderno o en hojas, etcétera, de los datos importantes, porque ustedes van a desarrollar algo que se denomina Body Biography. Entonces, ¿qué es eso? Básicamente es una pieza, chicos, visual en la que ustedes van a incluir una imagen de Martin Luther King y alrededor de esa imagen van a incluir datos biográficos importantes de él. ¿De dónde van a salir esos datos? De toda la lectura. ¿Listo? ¿Cuáles son los datos que ustedes deben incluir en ese Body Biography?
una descripción de la apariencia física, el lugar de nacimiento y el año, qué premios ganó durante su vida, cuál fue su profesión, qué estudios tuvo, es decir, en qué universidad estudió, en qué colegio estudió, cuáles eran sus creencias o cuáles eran los ideales que defendía, mejor dicho, cuál fue el año de su fallecimiento y cuál fue la mayor contribución que hizo este personaje a la historia, porque hay una razón por la cual la hemos escogido para el desarrollo de esta. Profesora, ¿a qué hora jugamos Free Ok, voy a ignorar la grosería que estás intentando de hacer, vuelvo y les repito, nosotros podemos hacer rastro de quiénes son los que están interviniendo de una manera poco respetuosa. ¿Listo? Y eso va a tener un impacto en la nota de ustedes. Bueno, entonces no se les olvide que yo me acuerdo de quiénes son ustedes y las voces de ustedes. Al lado del ejemplo pues de las instrucciones, perdón, les doy un ejemplo de una Varied Biography. Básicamente ustedes deben incluir digamos, una ilustración de Martin Luther King, pero esto es importante. Si ustedes lo van a hacer a mano, el dibujo tiene que ser de ustedes. Si lo van a hacer a mano, deben hacer un collage, deben hacer una pintura, algo que sea creativo y que denote un esfuerzo de parte de ustedes. Bueno, si es digital, ustedes pueden hacer algo como esto, pero que tenga su toque, es decir, tiene que ser algo que ustedes editen en algún tipo de aplicación, ¿sí? Que se note que no solamente copiaron y pegaron de internet. Entonces, esto es un ejemplo, aquí les aparece al ladito de la figura de él, algunos de los datos que se les pide en la Varied Biography. Por ejemplo, aquí, professional occupation, he was an activist, he was a pastor. Esta información sale del artículo que ustedes deben leer. Lugar de nacimiento, entonces dice Martin Luther King was born in Atlanta, Georgia. También este dato sale de la lectura que ustedes hacen en su unidad didáctica. No sé si tienen una pregunta seria hasta el momento de la parte de inglés. Profe, yo. Dale. O sea que, digamos, si lo hacemos en el computador, tenemos que como descargar una aplicación para poderlo hacer bien. O sea, para nosotros agregarle esos datos. Sí, puede ser, o lo haces en Word, lo puedes hacer con PowerPoint. Sí, o sea, la idea es que no vayas a buscar cualquier cosa en internet que diga, no sé, Google Images, Martin Luther King y copiaste y pegaste. ¿Sí? Sino que Vale. se nota que es tu trabajo y que por lo tanto el trabajo de ninguno de ustedes se puede parecer. A eso Listo. me refiero con que es un trabajo único. Yo tengo una pregunta, profe. Dale. Todo ¿el qué? El periódico en la parte inglés va en pasado simple. En pasado simple, exactamente. Por eso ahí te explico cómo hacer afirmaciones en pasado simple con verbos regulares y irregulares. La idea no es que tú te tengas que inventar nada. Todo lo puedes sacar de la lectura. Por eso les doy un listado con los verbos para que ustedes puedan usarlos para escribir precisamente esa información aquí en la biografía. ¿Alguna otra pregunta? O Profe, sea que todo va escrito, Una o por sea que una. todo va escrito en pasado simple, ¿cierto? Exactamente. ¿Sí? Ok, Todo en gracias. pasado simple y en inglés, por favor, nada en español. Yo sé Ok. que ustedes el español lo manejan divino, pero pues me interesa ver en inglés si más o menos se comprendió el tema. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Dale. Para terminar, muchachos, ¿o falta alguna Sí, otra sección? faltan los pasatiempos y la autoevaluación. Ah, no, entonces, bueno, listo. Entonces, se habla primero de eso y ahí sí hablamos de las Ajá, recomendaciones. sí señora. Dale, Javi. Uy, no, Javi, creo que tienes que activar el micrófono, no te estamos escuchando. Lo tengo activo, Carito. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. No. Ok, listo. Chicos, los pasatiempos es como la parte más amable del periódico. Entonces, si nosotros nos fijamos en la portada, en la editorial, la sección de noticias, muy posiblemente nosotros nos encontremos con noticias fuertes, de pronto con noticias no tan buenas, de pronto noticias no tan amables, ¿sí? Entonces, la parte de pasatiempos es como la parte más amable, más llevadera, ¿sí? Donde los lectores se van a encontrar con una serie de actividades para desarrollar, ¿sí? Donde van a encontrar, por ejemplo, tiras cómicas, ¿sí? Entonces nosotros conocemos algunos ejemplos de tiras cómicas, por ejemplo, Olafo, por ejemplo, Mafalda, por ejemplo, Justo y Franco, etcétera, ¿sí? Entonces en esta sección lo que van ustedes
hacer es diseñar su sección de entretenimiento. Entonces, en la primera parte nos dice que crear una sopa de letras o crucigrama con el nombre de tus familiares. Entonces, en la parte inferior derecha de la pantalla nosotros encontramos una sopa de letras. Esa sopa de letras la van a diseñar ustedes. Ojo, es diseño personal, ¿listo? Entonces, el nombre de mi mamá se llama María, mi mamá se llama Sandra. Entonces, allí ustedes van a diseñar en la sopa de letras y van a incluir los nombres de sus familiares. ¿Listo? Si van a hacer la sopa grande, puede colocar un nombre y un apellido. ¿Sí? Ando Si van modo a hacer la sopa estudioso. grande. ¿Listo? Entonces pueden incluir el nombre del papá, el nombre de la mamá, el nombre de los hermanos, su nombre, pueden incluir el nombre del abuelito, de la abuelita, etc. ¿Listo? En la segunda parte van a incluir un ejercicio sudoku. Entonces, Carolina, si por favor me ayudas allá a señalizar la parte del sudoku. En la parte de arriba, derecha, tenemos un sudoku. Un sudoku es un ejercicio matemático. ¿En qué consiste el ejercicio matemático? Es una casilla o es una serie de casillas donde se ubican unos números y en cada uno de los cuadros se van a ubicar los números del 1 al 9, sin repetirse. Lo mismo en cada columna también se ubican los números del 1 al 9 y en cada fila también se ubican los números del 1 al 9 sin repetir. Entonces, ese ejercicio de Sudoku sí lo pueden hacer, lo pueden buscar ustedes en internet. ¿Listo? El Sudoku es un ejercicio mental. ¿Listo? Incluso les recomiendo yo a ustedes que en sus momentos libres diligencien Sudokus, que nos ayuda a desarrollar el pensamiento matemático y nos ayuda a desarrollar también la parte de concentración. ¿Listo? Entonces tenemos tira cómica, tenemos sopa de letras y tenemos sudoku, sopa de letras o crucigrama. ¿Listo? También el crucigrama es válido también para hacer en lugar de la sopa de letras. ¿Listo? La caricatura puede ser de internet o puede ser de autoría propia. Si algún estudiante, por ejemplo, le gusta dibujar o le gusta crear historias, pues entonces esa historia la puede plasmar en una tira cómica de autoría propia. O de lo contrario, puede buscar una tira cómica en internet. ¿Listo, chicos? O sea, profe, que se puede copiar y pegar. La sopa de letras no, porque la sopa de letras debe ser de autoría personal. ¿Listo? El sudoku sí lo pueden buscar en internet, el ejercicio sí lo pueden hacer de internet. Y la tira cómica también la pueden buscar de internet. Como les digo, yo les doy unas sugerencias. Mafalda, Olafo, Justo y Franco, Snoopy, ¿sí? Hay bastantes personajes de tiras cómicas que son muy interesantes. Profe, ¿y necesariamente tienen que ser desarrolladas, no es cierto? ¿Cómo? Mami, que te quiere. Entendí la pregunta. Que, digamos, la sopa de letras y el crucigrama no tienen que estar desarrollados, No, ¿cierto? no, porque ese es para que el lector la solucione y no el autor. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Bueno, ya hacia el final, ustedes van a encontrar la última sección de su periódico a la que deben titular autoevaluación. Y la instrucción dice lo siguiente, paso 10. En la parte final de tu periódico incluirás una sección titulada autoevaluación. Allí incluirás y diligenciarás el cuadro que te presentamos a continuación y responderás las preguntas que encuentras en la parte inferior de esta página. ¿Listo? Entonces, sí o sí deben copiar este cuadro a su periódico al final y deben responder las preguntas indicando la frecuencia que aquí se les da. Por ejemplo, está siempre, casi siempre, a veces, pocas veces o nunca. Por ejemplo, entrego puntual y oportunamente esta unidad. Si ustedes lo hacen dentro del plazo hasta el 22 de mayo, pues seguramente se van a poder decir que siempre. Envío mis evidencias de acuerdo con las instrucciones dadas. Desarrollo todos los pasos planteados.
Esta autoevaluación les va a ayudar a ustedes a asegurarse de que está completo su periódico y que además lo han desarrollado de manera correcta. Finalmente, hay 3 preguntas que deben desarrollar o que deben escribir. ¿Qué aprendí al desarrollar esta unidad didáctica? ¿Qué fue lo más difícil? Me van a volver a entrar. ¿Ya terminaste de llamar la atención o puedo seguir? Vale. Y al final, ¿cómo puedo mejorar eso en lo que pues me encuentro dificultad en el desarrollo de esta unidad didáctica? Y al final van a escribir una nota que ustedes creen que merecen entre el 1, pues, 1 y 5 para el desarrollo de esta unidad didáctica. Es muy, muy, muy importante que hagan esta autoevaluación porque esto hace parte de su nota para esta unidad. Bueno. Ya para terminar y damos paso a las recomendaciones finales, recuerden que ustedes deben entregar un único periódico a todos sus profesores, ¿vale? Es decir, que apenas lo terminen van a escribir su correo y van a poner como remitentes a los 4 profesores al tiempo. Y no lo van a enviar por partes ni lo van a enviar incompleto. Aquí en la primera página de la unidad van a tener todos los correos de los profesores. Recuerden que en inglés, en el caso de los chicos de 906, pues no me lo van a enviar a mí, sino van a incluir al profesor Giovanni en los remitentes de su correo. Listo, profes, no sé qué quieran decir ustedes. Bueno, ya lo que voy a recomendarles tiene que ver con las guías que ya se enviaron, la guía 1 y la guía 2. Muchos de los estudiantes no han enviado ni siquiera la primera guía. Otros lo enviaron por pedazos y se envió observación para que la devuelvan completa y corregida, pero sigue siendo un número grande de estudiantes que no han entregado ni la 1 y menos la 2, u otros que entregaron la 2, pero no entregaron la 1. En español, ustedes saben que los resultados del primer periodo no fueron muy satisfactorios. Eso hace mella pues en la evaluación final que se dé en este periodo y pues creo que no está ninguno en capacidad de decir, oiga, no voy a presentar esta guía o esta unidad, eso voy a presentar al final solamente una. No se pueden dar ese lujo, muchachos, porque los estaría afectando y pues al final los resultados pueden ser muy desalentadores. Yo creo que sus padres han hecho un gran esfuerzo por tener los medios que están usando para comunicarse y un gran esfuerzo por tenerlos, darles los materiales para trabajar. Algunos se siguen escudando que no tengo internet, que no sé qué. Los profesores sabemos que la gran mayoría tiene internet, pero que los muchachos no están trabajando juiciosamente en los tiempos que se están pidiendo. En este momento seguimos recibiendo el trabajo de las guías, la guía 1 y la guía 2. De ahora en adelante se habla de unidad, esta unidad, la unidad 1. Y estamos recibiendo todavía los trabajos, esperando todavía trabajos. Obviamente no tendrán la misma evaluación que un estudiante que ya entregó a tiempo su trabajo y de la mejor calidad, pero todavía estamos recibiendo para que no haya confusión y que un padre diga que fue que no se le recibió, que el muchacho tuvo problemas y no se le recibió. Todavía se está recibiendo el trabajo. Estoy en espera. En los próximos días enviaremos listados a los grupos de padres de aquellos estudiantes que no han enviado los trabajos. Profe, Gracias. digamos, es que la profesora Cristina a nosotros nos mandó una planilla donde aparecían los profesores que habían registrado los talleres. Y digamos, yo mandé los 2 trabajos de español y no me apareció, o sea, no apareció como si yo no hubiera entregado ninguno. Y yo los mandé los 2 a tiempo. Entonces tengo que revisar con quién está hablando, perdón. Karen Solarte 95. Bueno, Solarte, voy a revisar. ¿Lo enviaste a correo? Señora. Ok, voy a revisar porque puede que no haya actualizado la planilla, entonces voy a revisar eso que me estás diciendo, ese detalle. Quiero Vale. complementar un poquito la información que está dando Yomar y me sirve Sí. también la información que ha dado Karen, y es que en efecto los profesores compartimos un formato en Excel de seguimiento de sus entregas. Es decir, todos podemos ver lo que ustedes han entregado en otras asignaturas. ¿Sí? Tengo el caso de varios estudiantes que veo que sí han entregado otras asignaturas, los ejercicios de otras asignaturas, pero no han aparecido en estas 7 semanas con ninguno de los talleres de inglés. ¿Sí? Y que además pues están aquí
en esta videollamada y me place muchísimo saludarlos. Entonces, un saludo especial para Diego Mingueta, para Sandoval, para Natalia Rodríguez. Por favor, los estaré esperando con muchas ansias en mi correo con sus trabajos, ¿vale? Si tienen dificultades, pregunten, de verdad que nosotros estamos pendientes a través del correo, pero no olviden, niños, que ustedes están siendo pues calificados en este momento y les estamos enviando sus notas. Todo esto que ustedes están desarrollando hace parte del segundo periodo. ¿Listo? Entonces aprovechen que todavía les estamos recibiendo los trabajos en este momento. Profe, digamos, es que pues yo me mudé antes de que pusieran la segunda guía, que era de abril, bueno, la segunda guía, y yo intenté mandar unos trabajos, pero pues como no tengo internet, o sea, me toca irme hasta el otro lado del mundo para robar internet, y pues algunos, o sea, yo no puedo mirar ni mucho el correo ni nada de eso, por lo que no tengo internet y lo ponen hasta después del 30 de mayo. Igual, por eso te digo, tú nos haces saber tu caso en particular y pues ya uno lo tiene en cuenta. Ah, vale. ¿Listo? Pues no sé, profe, si queda algo por decir o si tienen alguna otra pregunta, chicos, o ya damos por terminada la sesión del día de hoy. No, pues confirmarles la reunión que tenemos de hoy en 8 para responder las dudas al trabajo que se está realizando. Respecto a eso, quiero hacer una aclaración, Yomar, y es que, Sí. bueno, ustedes van a recibir a través del correo electrónico para quienes ya me han escrito. Ustedes ayer recibieron la unidad didáctica y recibieron el enlace de Zoom y la contraseña. Nuevamente van a recibir esa información y a través de los grupos de WhatsApp. Sin embargo, quiero dejarles algo y es que pues estas experiencias nos dejan a todos aprendizajes. Para la próxima reunión, quienes ingresen, chicos, van a ingresar con su nombre, su apellido y su curso. Quien no esté con nombre y curso, los voy a sacar de la sala, así como hay 2 personas que ahorita ya no se encuentran en la videollamada porque ningún estudiante se llama troleado, ni ninguna de esas cosas, entonces para que lo tengan en cuenta. No les pedimos que tengan la cámara activada, pero sí que pongan su nombre para llevar un control. Claro. Igual les agradezco porque la mayoría de ustedes de verdad se han comportado de manera muy, muy adecuada y nos han permitido, pues, uno, contactarnos con ustedes, pero además que nos escuchemos en estos escenarios. Dale, Yomar. Sí, hemos tenido gran problema con algunos trabajos que se han enviado porque los muchachos ponen mal el nombre o ponen el tercer apellido que tienen, el apellido de la abuelita, del tío, del no sé qué, el apodo. Eso ha sido muy difícil porque yo he tenido que rechazar más de un correo hasta que no se ha enviado bien marcado y con el curso, porque por favor entiendan que uno tiene una cantidad de correos de muchos estudiantes y entra y fuera de que es un problema en descargar algún trabajo cuando tiene fotografías, porque se demora muchísimo, pues ahora encontrarlos por el apodo, por el nombre, por el no sé qué, pues entiendan por favor, para que sea más efectivo el trabajo que se está realizando, que se está revisando, pongan por favor el nombre completo, la unidad que está respondiendo, el curso, obviamente, y tengan en cuenta a quién va dirigido ese trabajo. No más, profe. Listo. Entonces, chicos, yo creo que ya con esto vamos a dar por cerrada la sesión. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos que estén muy bien. No olviden que nos pueden escribir a los correos si tienen alguna pregunta y dentro del horario laboral les vamos a contestar. Bueno, entonces, hasta luego, chicos. Chao, profe. Chao, que estén bien. Hasta luego, muchachos. Feliz tarde. Chao, profe. A muchos, feliz día de la enfermera, a sus familiares que sean. Chao, profe. Se cuiden mucho. Chao, Cuidan. profe. Chao. Hasta la próxima. Se cuidan. Igualmente, cuídense mucho.